En el programa Memorias que Perduran de hoy, volvemos a retomar una entrevista con el doctor Hernán Escobar Chavarría. Habíamos dicho que él es hijo de don Federico Escobar, un dirigente sindical de mucha trayectoria, principalmente en la década de los años 50, 60, donde su accionar ha sido pues muy reconocido en el ámbito minero, en el ámbito político. Doctor, otra vez darle la bienvenida al programa Memorias que Perduran y su saludo para los internautas. Bueno, muchas gracias, licenciado. Bueno, para mí es un honor estar con usted y poder transmitir la experiencia que ha dejado mi padre como un obrero intelectual. Yo le considero un obrero intelectual porque durante su vida sindical ha leído mucho, ha estado en muchos debates y en realidad el Partido Comunista tenía buenos intelectuales que fueron al siglo XX, varios abogados, por ejemplo, el viejo González que le decíamos, Víctor Reinaga, y en Oruro tenía al compañero Íñiguez, Felipe Íñiguez y Hernán Quiroga, que le asesoraban y le fueron formando en la parte política, en la parte económica, en la administración, sobre la parte política y la parte administrativa pues de la mina del siglo XX. Doctor, leyendo el libro que usted ha logrado compilar sobre su padre, hay un mote, hay un apodo, le dicen Macho Moreno. Sí, Macho Moreno sale porque era morenito mi papá, de labios gruesos, y era corajudo, ¿no? Siempre no tenía miedo ni con el gerente, con los médicos. Entonces entraba a hablar de par a par con ellos, como era dirigente. Entonces no se dejaba intimidar con las autoridades y daba fuerza a los obreros, ¿no? Yo creo que de eso viene Macho Moreno. Macho Moreno. Ahora, su padre ha participado de muchos congresos mineros y sabemos que él ha planteado la necesidad de implementar hornos de fundición para los distritos mineros. ¿Cuánto de aquello a lo largo del tiempo ha sido posible efectivizar? Ya, Federico en su discurso dijo de que lo que había hecho el MNS y el gobierno de Paz Estenssoro era solamente nacionalizar las minas, pero no la comercialización, que era el otro problema de la nacionalización. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Entonces se nacionalizó, pero el estaño seguía yendo a los hornos de fundición de William Harvey de Patiño. Entonces seguíamos ligados nosotros después de la nacionalización con Patiño, ¿no? Entonces, y de ahí surge la idea de que hay que crear hornos de fundición. Ya por la Revolución Rusa y por la Revolución China, dentro de la política es de que hay que crear una industria pesada y una industria liviana. De ahí viene la idea, ¿para qué? Para ser un país independiente, ser un país libre, que no dependa de los países industrializados. Entonces él planteaba, para liberar a Bolivia, que hay que industrializar Bolivia. Y de ahí vienen los hornos de fundición. Ya acá tenemos, seguramente la vamos a ver unas fotografías, donde los trabajadores del siglo XX, junto con Federico y Pimentel, el compañero Irineo Pimentel Rojas, lanzan una consigna: conseguir los hornos de fundición para Bolivia. Y con esa política ellos crean y hablan con los compañeros soviéticos, y en los años 60 llega una delegación de la Unión Soviética para
donar a Bolivia los hornos de fundición que costaban más o menos $150 millones. Entonces, eso plantean y el gobierno no acepta. Pero en siglo XX los reciben muy bien, hablan sobre los hornos de fundición, de esta donación, pero el gobierno no admite esto porque había una contradicción. Y además había una imposición de Estados Unidos de no aceptar eso. Y no solamente de Estados Unidos, sino de todos los países industrializados, porque hasta ahora, ¿qué quieren los países industrializados? Que Bolivia no se industrialice. ¿Por qué? Para vender las materias primas en un precio más económico, irrisorio, ¿no? Como ahora seguimos, no solamente vendemos, ya el estaño se funde, pero los otros minerales que componen, que al sacar el mineral no solamente sale estaño, sale indio, sale bismuto, sale zinc, etc. Es complejo el mineral, no es solamente y por eso que desde ya Patiño querían poner unos hornos, pero no les dejaban porque arguían de que como era un país de altitud, sobre todo Oruro, La Paz, no llegaba a las temperaturas adecuadas. Entonces desecharon esa política y les dijeron a los dirigentes que no se puede hacer en Bolivia porque tecnológicamente no se puede. Pero la historia nos demuestra que sí se puede. Ahí están los hornos de fundición de Vinto, que después del 60 al 71, donde el compañero, el general Torres, J.J. Torres, es el que inaugura los hornos de fundición, y pues la teoría de las grandes potencias se cae abajo, ¿no? Entonces, ellos lucharon siempre por los hornos de fundición, y uno de los datos también históricos es que los trabajadores mineros dieron una mitad, es decir, un día de sueldo para que se construyan los hornos de fundición, ¿no? Esa es una de las ideas de él. La otra idea de Federico es de que como el mineral es complejo, es decir, la tierra donde saca el mineral, no solamente hay estaño, sino hay que hacer hornos de fundición de aleación, decía. Es decir, separar el indio, por ejemplo, el estaño, el bismuto, el wolfram, para que cada uno de esos también se pueda vender y no vender así en bruto como actualmente se hace, y Bolivia está perdiendo harto dinero, ¿no? Entonces es la idea fundamental. Yo creo que lo que ellos han luchado se ha concretizado con los hornos de fundición, pero hasta cierto punto, porque lo que hay que industrializar no solamente es la fundición, sino es hacer la industria pesada y la industria liviana, por ejemplo, para los celulares, para el protector que tenemos en los celulares, es de estaño y de indio, para que la pantalla sea táctil. Entonces, esos dos minerales existen en Bolivia. Y yo creo que trayendo la tecnología e industrializando, Bolivia se puede convertir en un país que puede industrializar esa parte de los equipos electrónicos, para la parte sobre todo para los televisores y los celulares, sería un gran negocio para Bolivia, ¿no? Bueno, doctor, hay una máxima que dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Su mamá también ha participado, sin duda, en partidos políticos y ha estado, diríamos, en siglo XX también participando de las reivindicaciones sociales. Sí, mi mamá y mi papá se conocieron en Machacamarca, que era la estación, el ferrocarril de Patiño, que llevaba el mineral, traían de Uncía del siglo XX a Oruro y de Oruro a las costas de Chile. Entonces, en ese entonces, el papá de mi papá trabajaba en el ferrocarril, muere en un accidente de ferrocarril,
y se quedan los hermanos y Federico se va al siglo XX. Le retiran porque había participado en el primer congreso minero, ya estaba en las listas negras de Patiño, sale, es retirado, se va a Machacamarca, en Machacamarca se encuentra con mi mamá, se casan en Machacamarca y primero se va al Colquiri, a conseguir trabajo, empieza a trabajar en Colquiri, les retiran de Colquiri porque ya sabían que estaba en las listas negras, se viene a Oruro, en Oruro trabaja en la Fesariguesi y de ahí se va a Huanuni porque era buen jugador de fútbol, es contratado en el siglo XX. Y después del 52, con el decreto es que vuelve a siglo XX como trabajador a trabajar. Ya ahí empiezan, después del 52, Federico ya empieza a trabajar primero en la mina, luego como secretario del sindicato, y ahí empieza a tener más contacto con los trabajadores, ver la parte social, por ejemplo, cuando se fallaban, cuando no entraban a trabajar, o estaban enfermos, o alguien les retiraban, había que calcular el finiquito, es decir, con cuánto tenía de retiro. Entonces, ahí empieza la parte sindical de Federico, y con mi mamá, ya en la mina y en el siglo XX, la misma situación les hace ver la realidad, ¿no? Porque mi mamá era de gente acomodada en Machacamarca, porque su papá era el que fundó Machacamarca, el que registraba, el registrador en Machacamarca. Entonces se fue a siglo XX y poco a poco ya en el contacto, sobre todo en la pulpería, es en la pulpería donde se crean las amas de casa, ahí empiezan a hablar de la pulpería, de los 4 artículos de primera necesidad, hablan del sueldo de los trabajadores, y ahí se integra Alicia con mi papá, y además los dirigentes venían a mi casa, muchos dirigentes venían, trabajadores a almorzar, casi todos los días los traía algún compañero, o que estaba desocupado, lo traía a la casa, y ahí empieza Alicia a participar, y donde yo creo que le llama la atención es el 61, se llama el plan triangular, que se empieza a implementar en Comibol, ¿no? Con Paz Extensor. ¿Qué era el plan triangular? El plan no era plan triangular, era el plan estrangulador, le decían los trabajadores, porque era la rebaja de sueldos y salarios, retiro de mucho personal de la mina, muchos mineros, y en ese empiezan a reclamar, y de los 4 artículos de primera necesidad, porque eran esos 4 artículos los que debían, porque estaban congelados, entonces querían levantar eso. Entonces empiezan a pelear los trabajadores y las amas de casa, y les agarran presos a los dirigentes, no solamente en siglo XX, sino en Potosí, en Huanuni, incluso de Cochabamba, varios dirigentes de Cochabamba, y los destierran, los confinan en realidad, a mi papá a Puerto Villarruel, después al Beni, a Pando, a varios dirigentes, y estaban varios meses incomunicados, pues esa época Puerto Villarruel era inhóspito, claro, ¿no? Era lleno de mosquitos y había unos cuantos habitantes y solamente podías entrar con avión. Entonces empieza a rebajar, no había pulpería, no les habían pagado sueldos, entonces empiezan a reclamar las amas de casa y forman un comité para ir a reclamar, sobre todo compuesto por mi mamá Alicia, la esposa de Irineo Pimentel Rojas, que recién había dado a luz 1 semana, 2 semanas, van a La Paz a reclamar, y después de reclamar hacen una huelga. Es la primera huelga minera que se hace para la libertad de los dirigentes y porque se mantengan los 4 artículos de primera necesidad, se abastezcan a las pulperías, de incremento de sueldos de los trabajadores.
y logran las mujeres que salgan de la cárcel, sean es decir, vuelven de Puerto Villasuel, y las mujeres, porque mi papá y Pimentel querían quedarse en siglo XX, pero las mujeres les dicen, no, tenemos que ir al siglo XX, y les presionan para que vayan al siglo XX. Y en siglo XX les reciben muy bien, ven la necesidad de los trabajadores, nuevamente asumen en la parte sindical. Bueno, y ahí se forma Alicia, ¿no? Bueno, después de la muerte de mi papá, se queda con los 8 hijos mi mamá, como tenemos una fotografía, pequeñitos. Bueno, empieza a trabajar una de mis hermanas en la mina, no en la mina, directamente como enfermera auxiliar allá en siglo XX, porque si no trabajaba nos quitaban la casa y teníamos que retirarnos del siglo XX. Entonces ahí empieza a trabajar mi hermana y mi mamá se queda al cuidado de nosotros, empieza a hacer un pequeño comercio porque no alcanzaba el sueldo. Como tenía mucha ligación con el Partido Comunista, es llamada como ya miembro del Partido Comunista, ingresa al Comité Central del Partido Comunista Marxista-Leninista. En realidad, la casa donde vivíamos era pues el cuartel general del Partido Comunista, porque todos llegaban a la casa. Y ahí se formó, mi mamá se formó en plena lucha. Hay un libro que escribió una escritora Lagos, dice, se formaron a fuego, si no me equivoco, impulsada por mi hermana, es un buen libro de la historia de las amas de casa del siglo XX. Ahí relata las historias y cómo se inició el Comité de Amas de Casa del siglo XX, que después fue famosa con Domitila de Chungara, ¿no? Y ahí participó, mi mamá participó después como dirigente de los comerciantes del siglo XX, y la última etapa es que formó el 78, ¿sí? Después de la apertura democrática, formaron un frente revolucionario, se llamaba el Frente Revolucionario de Izquierda, que participó en la formación, en la inauguración y fue parte del Comité Central del Frente Revolucionario de Izquierda, y al año se apoyó en la candidatura del compañero Amurrio, Casiano Amurrio, y como presidente, y Domitila de Chungara como vicepresidente. En esa época no se concebía todavía por qué dice dos compañeros van a ir, pero como era el carácter del Frente Revolucionario, se llevó a eso, ¿no? Obviamente no se ganó porque era un partido creado y no había todavía la madurez política, creo, en ese entonces, como para asumir esa trascendencia, ¿no? Que tuvo mi mamá, que participó en ese frente. Doctor, me gustaría un poco que pudiera reflexionar sobre los aportes del Comité de Amas de Casa del siglo XX en el contexto concreto del siglo XX, pero también su trascendencia en el país. Ya, el Comité de Amas de Casa, yo creo que en el 60 ya empieza. Yo creo que el nacimiento ha sido en esa huelga minera, en la primera huelga minera de La Paz, por exigir la libertad de Federico y de Irineo y de muchos dirigentes que estaban presos, más de 50 dirigentes que estaban presos. Ahí nace el Comité de Amas de Casa, y nace también en la pulpería del siglo XX por las necesidades, porque en las minas había 4 artículos congelados: era el azúcar, el arroz, la carne y el pan. Esos 4 artículos eran
congelados. Entonces lucharon por eso. Consiguieron los 4 artículos. Pero ya en el gobierno de Barrientos, se llama el sistema de Mayo, se quitan todas esas conquistas de los trabajadores y además los rebajan entre el 40 y 50% de su sueldo. Es decir, si ganaba 100, ganaban 50 bolivianos. Ahí tiene protagonismo las mujeres, porque decía mi papá que no es el problema del trabajador solamente hacer la huelga o la manifestación, sino es de la familia, porque a la familia le afecta el sueldo del papá, porque tiene que hacer alcanzar para la vestimenta, para la educación, etcétera. Entonces ya incluye a la mujer, ¿no? Incluye a la mujer, y el Partido Comunista y otros motivan para que se creen las amas de casa, y sobre todo yo creo que más que eso, así la necesidad de las señoras primero por la libertad de mi papá, porque estaba preso. Entonces, y además de los 4 artículos de primera, eso les motiva a crear y ayudar a los trabajadores, y ha sido un gran aporte. Y el aporte más grande yo creo que ha sido la huelga de las 4 mujeres del siglo XX, que se llevó a cabo en La Paz por 4 mujeres del siglo XX, un 28 de diciembre. Del 78, ¿no? En 78. Sí. Me recuerdo porque estábamos en La Paz y, bueno, nosotros participamos desde la parte organizativa, de apoyo de logístico, que en todo el país se llevó por la huelga, no solamente en La Paz, sino estaba en Cochabamba, Oruro, La Paz, y gracias a eso se consiguió la democracia en Bolivia, ¿no? Se derrotó a la dictadura de Banzer, y eso yo creo que ha sido el mayor aporte. Entonces, ¿qué nos dice? De que el problema económico no es problema solamente del trabajador, sino también es del ama de casa, es de la mujer, es de los hijos, porque de acuerdo a la política económica de un país, o va a mejorar la vida del trabajador o va a empeorar. En esa época empeoró porque con el plan triangular y el decreto de Barrientos de rebajar al 40%, no se consiguió, en vez de aumentar la producción, bajó la producción, porque los trabajadores entraban a desgano a trabajar. Incluso querían sustituir a los trabajadores con los soldados. Era imposible, porque también es una profesión, no es entrar a la mina y querer sacar, sino tiene sus riesgos la mina, tiene seguridad industrial, hay que conocer, etcétera. Entonces no era tan fácil como pensaba Barrientos de que entren los soldados y los sustituimos, no era así, ¿no? Entonces yo creo que esa es y además eran mujeres que luchaban por todos los trabajadores, por todo el país, porque no era la libertad solamente para mi papá y Irineo Pimentel, eran para todos los dirigentes. Claro, la amnistía política para todos los perseguidos. Para todos los perseguidos. Entonces no luchaban por problemas personales. Eso es lo que hay que entender, que el dirigente no tiene que ir para luchar por enriquecerse uno mismo, sino es para servir a la sociedad. Eso son ejemplos. Mi papá, Domitila de Chungara, podemos ver Víctor López Arias, el mismo Cirilo Jiménez, que no lucharon por ellos nunca se enriquecieron, nunca se llenaron de plata los bolsillos, sino lucharon por el pueblo porque haya mejor situación económica para todos. Doctor, ¿y su mamá, doña Alicia Chavarría, en qué circunstancias participa de la fundación del FRI? Era como fundadora, porque es decir, el FRI estaba compuesto por varios partidos, ¿no? Uno de ellos era el Partido Comunista Marxista-Leninista, otro era el Partido
vanguardia obrera de Filimón Escobar, el Por Combate. Después había otro partido revolucionario de los trabajadores de Bolivia que ya no existe, Lechín, el PRIN, el Partido Revolucionario de Izquierda de Lechín. Ellos forman, y Morales Dávila, ¿no? Como un sector independiente forman, pero al año de formarse el FRI se derrumba esta alianza y quien queda al frente solamente es el Partido Comunista Marxista-Leninista, que hasta actualmente Motete, hasta el año pasado que falleció, lo tuvo como presidente, ¿no? Pero ya se desintegró y cambió, ¿no? Yo creo que cambió el FRI, entraron con esa convicción de que era luchar por el pueblo, por mejores condiciones de vida, y no para que se consigan pegas uno, otro, para estar en mejor situación. Eso es lo que hizo después porque se alió con y ya mi mamá se distanció cuando se alió con el MNS, ¿no? A la alianza con el MNS. Fue como candidato varios dirigentes, como diputados, senadores. Después se alió el FRI con Banzer y con el MIR, ¿no? Que entró, pero ya esa vez sobre todo los dirigentes fundadores se alejaron del FRI, ¿no? Ellos no han comulgado con eso, y ya con el MNS se dividió el FRI. Y el PSML también se dividió porque no estaban de acuerdo con las alianzas. Doctor, fallecido su padre, su mamá dedicada a la actividad del Comité de Amas de Casa en su condición de dirigente de los comerciantes, ¿cuándo es que dejan siglo XX? Nosotros dejamos con el 21060, con el decreto de Víctor Paz Estensoro. Salimos del siglo XX y se hace un desbando, ¿no? Más o menos 30.000, 27.000 trabajadores mineros son despedidos y cada uno va para diferentes ciudades. Y mi mamá elige Cochabamba, ¿sí? Porque ya estamos viviendo acá nosotros, o mi esposa está viviendo acá, se viene acá a Cochabamba. Estaba entre Cochabamba y La Paz, ¿no? Y luego de se queda acá en Cochabamba, ya se complica su salud con problema hepático. Es acá donde fallece mi mamá, en Cochabamba, el 14 de abril del 2001 fallece acá en Cochabamba. Doctor, ¿usted ha podido seguir la relocalización? Sí, yo cuando estaba mi hermano, él trabajó en la empresa, y él es que hace también la marcha por la vida a La Paz. Sí, él va a participar. Bueno, mi hermano opta por irse a La Paz, empieza a trabajar en el Parlamento, y mi mamá se viene entre Cochabamba y La Paz, ¿no? Ha sido dramático, muy dramático la situación de los trabajadores, porque de un trabajador minero venirse a las ciudades ha sido un problema, ha creado muchos problemas, ¿no? Problemas de vivienda, de trabajo, de acceso a salud. Exactamente, es lo que hay muchos que quedaron en la miseria o agarraban el dinero, se han hecho estafar. Caso Finza, por ejemplo, muchos trabajadores, todo lo que ganaron ponían y perdieron todo, ¿no? Entonces ha sido dramático. Bueno, ha sido fruto del 21-060, que el mismo Mesa, dentro de la capitalización, ha participado como vocero, como un gran, digamos, no sé, como un gran
traductor de que era limpio la capitalización, pero no ha sido así. Por ejemplo, con los hornos de fundición, más o menos tenía un costo de $150 millones, Vinto, ¿no? Pero Vinto es vendido a una empresa inglesa que detrás daba Sánchez de Lozada en $14 millones, casi el 10%. A los 2 años, Sánchez de Lozada, en el gobierno, lo compra como Consur a Vinto, pero en menos precio, en menor, en $7 millones, parece. Entonces bajó el precio y lo compró, así. Por ejemplo, Vinto. Después, quien en el 2007, con el gobierno de Evo Morales, se conquista, nuevamente es nacionalizada a Vinto actualmente, ¿no? Ahora es una empresa estatal, pero podemos ver esa historia, esa etapa de la historia, como la capitalización, porque eso es lo que critican a Mesa, ¿no? Que hace parte de la... Porque él es el que presentaba, decía, se va a vender en tanto la Elfec, se va a vender en y se va a vender, etcétera, ¿no? Vendieron en casi con el 10% del costo de lo que costaba, por ejemplo, Vinto, ¿no? Entonces, no le auguro yo que cambie Mesa por lo que es actualmente. Hay que verles. Bueno, doctor, ahora, ¿cuál es el legado político, sindical que ha dejado su padre y su madre también en el ámbito minero, en el ámbito político que vive el país? El primer legado que creo que dejó es Federico y mi mamá, es de ser consecuente, no robar, nunca se han robado, nunca se han llenado los bolsillos de dinero, y la idea es de que hay que industrializar Bolivia. Esa es la única solución para que Bolivia sea un país próspero, un país industrializado, que tenga una educación, un mejor nivel de educación, haya mejor presupuesto para educación, para salud, porque si vamos a seguir siendo un país dependiente, vamos a seguir siendo un país pobre. Entonces, la gran idea de esa época es industrializar Bolivia, que Bolivia se convierta en un país desarrollado, un país que no dependa de otros países, porque todo nos llega del exterior. Los televisores, los autos, los fierros, incluso para la construcción, teniendo el Mutún acá en Bolivia, pudiendo hacer una industria pesada de ese tipo. El estaño seguimos exportando en varas, pero ya en parte se ha logrado, ¿no? Yo creo que estaremos en un 25% del camino de la industrialización, porque nos falta mucho trecho todavía. Si es que queremos ver un mejor país, independiente, libre, porque si nos cortan todos los países, estamos arruinados, ¿no? Bueno, doctor, finalmente, ¿qué se siente ser hijo de don Federico Escobar y de doña Alicia Chavarría? Bueno, es mucha responsabilidad, ¿no? Mucha responsabilidad en el sentido de que tenemos que seguir la senda trazada por ellos y ser consecuente con el pensamiento de ellos, ¿no? Y bueno, por lo menos nosotros, los hijos, seguimos manteniendo nuestra línea política, no nos hemos desviado, no nos hemos vendido a ningún partido. Bueno, yo creo que nuestro aporte es apoyar lo que está bien, que se industrialice Bolivia y que, bueno, pues lucharemos contra la corrupción, contra la pobreza, seguiremos aportando con nuestro granito de arena al desarrollo de Bolivia. Doctor, agradecerle por compartir esta entrevista y rememorar el aporte de su papá, don Federico Escobar, pero también el aporte de su mamá, que no ha estado desligada del ámbito minero, del ámbito sindical y político.
Yo lo que les pediría por último es que lean el librito que hemos escrito. Sí. Los bolivianos jamás hemos tenido alma de esclavos, ¿sí? Este libro, que es un libro, es una recopilación, que lo que hemos querido es que Federico hable por él mismo, ¿no? Aquí está el pensamiento de él, y además tiene un CD donde podemos escuchar la voz de Federico, podemos escuchar también la voz de Domitila de Chungara, de Teodoro Orozco Campos, grandes locutores, de Marcial Mansilla, de varios actores de siglo XX. Entonces les invito a que lean este pequeño libro, ¿no? Que espero que a los trabajadores de esa época que me pidieron mucho, y ya hay varios que leyeron 2, 3 veces ya el libro, ¿sí? Y para la población también, para que pueda enterarse de la historia, pues, del movimiento obrero minero. Gracias, doctor. Este es precisamente el libro que ha logrado compilar el doctor Hernán Escobar Chavarría. En este libro está prácticamente la vida y el aporte de don Federico Escobar en debates, en congresos, en fin, en distintos espacios donde él ha podido aportar desde su experiencia, desde su trabajo, para reconocer y reivindicar el derecho de los trabajadores mineros. En la tapa dice: debemos seguir trabajando para desaparecer el hambre, la miseria y la desocupación por la gran causa del socialismo. Pero diríamos un socialismo entendido en que hay que lograr la igualdad, hay que superar el desequilibrio, las injusticias y la explotación del hombre, que en el pasado se ha dado demasiado, y eso en la práctica tampoco ha cambiado mucho. En la contratapa está la foto de don Federico Escobar en la Plaza El Minero en siglo XX, un espacio también muy reconocido por los mineros, y el espacio donde han logrado distintas reivindicaciones para los mineros, siempre en la mejora de la calidad de vida. Amigos, les invitamos a leer el libro que dice: los bolivianos jamás hemos tenido alma de esclavos. Memorias que perduran se despide por ahora, y les invitamos a seguir el siguiente programa. Hasta pronto.